Bienvenidos al Bermud de Nanociencia, la actividad del Festival 10 a la menos 9 que te acompañará durante 6 semanas para acercarte un poco más al mundo de lo nano. El vídeo de hoy se enmarca dentro de la segunda semana del Bermud, dedicada a la nanotecnología y el medio ambiente. Juan Forero, químico de la Universidad de los Andes de Bogotá e investigador en el ICMAP, nos hablará de baterías para el futuro. Escucha la charla y dinos qué te parece o comparte tus dudas en los comentarios. Lo resolveremos en el próximo viernes 6 de mayo a las 12 del mediodía, en la mesa redonda semanal del Bermud, con Juan y el resto de ponentes de esta semana. Si quieres resolver tus dudas en directo, conéctate al enlace de Zoom que podrás encontrar en nuestras redes. ¿Quieres un Bermud? Tómalo con Nanociencia. Hola, soy Juan Forero, investigador en el Instituto de Ciencias y Materiales de Barcelona. Estudio materiales para aplicaciones en baterías, particularmente baterías de siguiente generación, que son los dispositivos que vendrán después de las baterías de litio-ion y que indudablemente tendrán un papel importante en la transición energética de los próximos años. Y este es particularmente el tema que quería tratar hoy en el Bermud de Nanociencia. Más que hablar de la química interna de las baterías o de los diferentes componentes, que solo mencionaré brevemente. Mi objetivo fundamental es exponer brevemente la problemática energética y el rol de las baterías en este panorama. Quería empezar presentándome también un poco para romper el hielo. Soy colombiano, estudié química en Bogotá y cuando terminé la carrera me mudé a Europa para hacer un máster en materiales para el almacenamiento de energía, particularmente baterías, pero también otras tecnologías. Cuando terminé el máster me mudé a Barcelona a estudiar mi doctorado en el Instituto de Ciencias de Materiales y mi tesis doctoral se basa en aplicaciones de materiales para baterías de calcio y magnesio, que también mencionaré brevemente más adelante. Crecí en los 90, por lo tanto crecí viendo series de televisión como Expedientes Secretos X, pero aparte de ser una buena década para ver televisión, los 90 también trajeron una explosión en la cantidad de dispositivos electrónicos portátiles que fue impulsada por el desarrollo de circuitos electrónicos y microprocesadores. Desde Walkmans, Discmans, grabadoras portátiles e incluso teléfonos móviles. Pero claro, entre más avanzadas son las funciones que ponemos en estos dispositivos, más energía necesitan y por lo tanto mejores baterías. Esto planteó un desafío importante para las empresas de baterías hasta que Sony lanzó al mercado la primera batería de litio-ion en 1991, que permitió la evolución de los dispositivos electrónicos enormemente. En el caso, por ejemplo, de los teléfonos móviles, la inmensa capacidad de almacenar energía de estas baterías de litio-ion, su alto voltaje y su larga vida útil, comparadas con sus contemporáneas, permitió integrar pantallas cada vez más grandes, otras funcionalidades como conectividad constante a Internet, GPS, y esto resultó en el nacimiento de los smartphones. Y ahora creo que todos están de acuerdo conmigo que el nacimiento de los smartphones ha cambiado la forma en la que vivimos en sociedad desde los 90 hasta hoy en día. Hoy en día la sociedad en el mundo se enfrenta a un nuevo desafío y es frenar el cambio climático que hemos causado nosotros mismos. Para esto es necesario reducir la emisión de gases de efecto invernadero, lo que lograremos únicamente migrando de combustibles fósiles como carbón o gasolina a fuentes más renovables de energía como la energía solar o eólica. Sin embargo, el problema clásico de las fuentes de energía renovables es que son intermitentes, es decir, que nos dan energía no necesariamente cuando la necesitamos. El típico ejemplo es el de los paneles solares, que claramente no producen electricidad cuando es de noche y es cuando más la necesitamos para iluminar nuestro hogar o proveer energía a otros dispositivos. Esto es en claro contraste con las fuentes no renovables como el carbón, porque un trozo de carbón no se encenderá fuego si tú no lo quieres. Es decir, tú puedes disponer de esta electricidad o de esta energía que está almacenada dentro del carbón o dentro de la gasolina cuando tú lo requieras. Entonces, esto plantea un dilema importante o un problema importante que tenemos que solucionar. Y esto se hace con nuevos dispositivos para el almacenamiento de energía. Hay distintos tipos y hay muchas posibilidades,
pero hoy hablaré principalmente de baterías porque es el tema al que me dedico y es el tema al que va destinada la charla. Hoy en día las baterías de litio-ion dominan el mercado completamente, desde teléfonos móviles, afeitadoras eléctricas, laptops, coches eléctricos, incluso si necesitamos almacenar la energía de un panel solar que está en el techo de nuestra casa, la batería de elección es una batería de litio-ion. Pero para llevar a cabo una completa descarbonización de la energía necesitamos producir más baterías, y me refiero a más cantidad de baterías. Las baterías de litio-ion, sin embargo, utilizan elementos químicos que no son realmente abundantes en la corteza de la Tierra. Es el caso del cobalto, por ejemplo, que se extrae casi exclusivamente del Congo y con prácticas mineras que no son realmente muy adecuadas. La situación es similar con el litio, el níquel o el grafito, que se producen solo en un puñado de países. Así que si queremos proveer suficientes baterías para sostener la transición energética, necesitamos pasar de un modelo de mercado en el que solo existe una tecnología dominante a un modelo en el que distintas baterías se utilicen para distintas aplicaciones, dependiendo de los requerimientos. A esto se le llama diversificación. Podemos entonces desarrollar baterías con mayor densidad de energía, una vida útil más larga, que podamos cargar o descargar más rápidamente, que sean quizás más seguras o que tengan menor tendencia a explosiones o incendios. Y en vez de intentar optimizar todos estos parámetros al tiempo, podemos enfocarnos en uno o unos pocos con base en la aplicación que queremos para la batería que estamos diseñando. Y ya que estamos diseñando baterías básicamente desde cero, podemos concentrarnos en utilizar elementos químicos que son más abundantes en la Tierra, o podemos ponerle, por ejemplo, más atención a temas de sostenibilidad y reciclaje a largo plazo, etc. Ahora, si pudiéramos abrir una batería de litio-ion, que no se lo recomiendo a nadie porque es bastante peligroso y puede provocar una explosión, pero si la pudiéramos abrir en casa, se vería más o menos así. Es un rollo compuesto por 3 capas individuales. El ánodo y el cátodo son los que normalmente se conocen como polo positivo o polo negativo de una batería y son las responsables de almacenar la energía. Podemos comenzar, por ejemplo, por cambiar el grafito que se utiliza en el ánodo por litio metálico, lo que aumentaría enormemente la capacidad de almacenamiento. Este no es un concepto nuevo, investigadores en todas partes del mundo están intentando hacer esto, pero el litio metálico presenta problemas de estabilidad y es propenso a producir cortocircuitos dentro de las celdas, lo que hace que sea muy peligroso emplearlo. Diversos grupos de investigación en academia y en industria ven esta tecnología como la más prometedora para sustituir las baterías de litio-ion, pero aún queda trabajo y hay realmente pocos prototipos en el mercado que utilicen litio metálico en el ánodo de una batería. También podemos sustituir el cátodo de la batería pasando de óxido de cobalto que se utiliza hoy en día a otros elementos más abundantes, como azufre o incluso aire. En el caso del aire, la batería está abierta y el oxígeno funciona como material activo y entra a la batería a través de la carcasa, que es porosa. Aunque este tipo de baterías funcionan muy bien durante la primera descarga, las baterías de litio-aire tienden a tener problemas de reversibilidad, por lo que no son muy eficientes y más investigación es necesaria en la parte de recargar la batería. En el caso del uso de azufre, esto significaría también un aumento bastante significativo en la capacidad, pero se ha visto que estas baterías tienen, pues, tal cual como están diseñadas hoy en día, tienen una vida útil muy corta. Ciertos procesos internos en la batería hacen que deje de funcionar después de algunos ciclos de carga y descarga. También podemos reemplazar completamente el litio por otros elementos químicos similares, como el sodio o el potasio. Aunque los átomos de estos elementos son más grandes, lo que hace que las baterías también sean más grandes y pesadas, las baterías de sodio-ion son bastante prometedoras a nivel industrial, principalmente en aplicaciones que no requieren movilidad, como es el caso del almacenamiento estacionario, lo que les comentaba antes. Si yo tengo un panel solar en el techo de mi casa y lo acoplo a una batería, esta batería no necesito moverla de un lado para el otro, así que en principio no me importaría que fuera un poco más grande o un poco más pesada, porque al final pues estará en casa todo el tiempo. Además, las baterías de sodio-ion son atractivas a nivel industrial porque los procesos de manufactura de estas baterías
son bastante similares a los procesos que se utilizan actualmente en las baterías de litio-ion. Por lo que si una empresa ha hecho o se ha dedicado a producir baterías de litio-ion, puede migrar fácilmente de un día al otro a producir baterías de sodio-ion. A nivel industrial, hay diversas compañías en diversas partes del mundo que ya producen actualmente baterías de sodio-ion o producen materiales activos necesarios. Son el caso de Faradion en Reino Unido, o Tiamat en Francia o Alteris en Suecia. También podemos cambiar el litio, que es monovalente, es decir, que solo tiene una carga positiva, por otros elementos que son multivalentes, como es el caso de calcio, magnesio, zinc o aluminio. Estos elementos, al tener una carga más alta, almacenan mucha más energía por átomo. Sin embargo, se ha visto que son un poco lentos, por lo que interaccionan más fuertemente con componentes de la celda y haría que las baterías derivadas de estos elementos sean más lentas de cargar y de descargar. Estas eran solo algunas de las alternativas de baterías de siguiente generación que existen y cuya investigación se está llevando a cabo hoy en día, pero me sirven para ilustrar algunos de los aspectos primordiales a la hora de diseñar una nueva batería. El primero es la abundancia. Esto lo podemos estudiar basándonos en estas dos tablas periódicas un poco distorsionadas que presento aquí, que han sido modificadas para que el área del cuadrado represente la abundancia relativa de cada elemento en la corteza terrestre. La de la izquierda fue una primera versión, pero en realidad la situación se parece mucho más a la de la derecha, en la cual solo unos cuantos elementos como sodio, magnesio, potasio, calcio, hierro y aluminio, silicio y oxígeno dominan la química de la corteza terrestre, mientras que los demás elementos son bastante escasos. El segundo aspecto a tener en cuenta son los costes de producción y particularmente los costes medioambientales, porque de nada nos sirve una batería que diseñamos desde ceros, pero que requiere una cantidad enorme de energía para ser producida y que entonces el balance energético al final de su vida útil es en realidad negativo. Por esto es necesario hacer un estudio riguroso de los ciclos de vida, que en muchos casos es muy complicado de hacer, sobre todo porque estas baterías de nueva generación, al ser realmente nuevas, no tenemos una idea de cuánto pueden llegar a durar. Así que no sabemos, digamos, en cuánto tiempo podamos recuperar la energía que gastamos en producirlas. Pero es algo que hay que tener en cuenta y que es necesario investigar más al respecto. También hablando de fin de vida útil, es necesario considerar las posibilidades de reciclaje de sus componentes o de la celda como tal. Hoy en día, por ejemplo, estamos utilizando una cantidad enorme de baterías de litio-ion en coches eléctricos que en unos 10 años estarán completamente agotadas. Hay líneas de investigación abiertas que abordan este problema y es uno de los puntos importantes de la agenda de investigación a nivel europeo, pero es un problema que tenemos que afrontar y en el momento de diseñar baterías de nueva generación que sean quizás fáciles de desasamblar o que los componentes sean fácilmente reciclables o incluso biodegradables. Y finalmente quería recalcar en el tema de la diversificación, porque es mi convicción personal y la de otros investigadores en el campo, que al desarrollar baterías de siguiente generación no estamos interesados en desarrollar una tecnología que sea capaz de reemplazar el litio en todas las aplicaciones. Al final de cuentas, las baterías de litio-ion funcionan de maravilla y han tenido 30 años de desarrollo industrial en los cuales se ha pulido muchísimo los mecanismos de acción y los procesos industriales para producirlas. Por lo que básicamente cualquier batería de siguiente generación con las que los comparemos, vamos a estar ligeramente en desventaja. Pero lo que tenemos que hacer ahora es encontrar un abanico de oportunidades, un abanico de baterías, de posibles baterías, de las cuales podemos escoger la que más nos convenga para la aplicación que queremos. Es decir, estamos intentando ver el mercado en el futuro como completamente diversificado, del cual tenemos muchas opciones. Me gusta poner, por ejemplo, el ejemplo del pegamento. Si le preguntas a alguien cuál es el mejor pegamento, la respuesta será, pues depende qué quieras pegar.
Claro, Superglue será súper bueno, pero habrán muchos otros pegamentos que sean más específicos para alguna aplicación y que por lo tanto funcionen mejor en determinadas circunstancias. Pues lo mismo debería suceder con litio, bueno, con las baterías en general, utilizar las baterías de litio-ion para realmente las aplicaciones que necesitamos y pasar a otras baterías más sostenibles medioambientalmente para aplicaciones en las que tenemos un poco más de libertad, como es almacenamiento estacionario o etcétera. Y con esto quería terminar. Quería dejarles mi Twitter, no soy la persona más activa en redes sociales, pero me pueden contactar por allí si tienen alguna pregunta o si tienen alguna inquietud sobre baterías. Siempre estoy dispuesto a responder. También les recomiendo el Twitter y la cuenta de Instagram del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, ICMAP-CSIC, en donde encontrarán noticias de tanto de almacenamiento de energía como de todos los materiales que se desarrollan en el instituto. Y si están más interesados en baterías, también les recomiendo este newsletter que fue desarrollado por dos chicos, Nicholas Yu y Andrew Wang. Se llama Intercalation Station. Lo pueden buscar también en Twitter. Es buenísimo para estar al corriente de noticias sobre baterías. Y con esto me despido. Muchas gracias por su atención y cualquier duda me cuentan. Chao.